La cena de Nochebuena en casa de mis padres siempre fue un despliegue teatral de opulencia forzada. Este año, sin embargo, el lujo habitual de los manteles de lino y la cristalería de Baccarat no podía enmascarar la tensión pegajosa que flotaba sobre la mesa. El olor a pino natural y a pavo trufado se mezclaba con el hedor acre del desastre financiero. Hacía 3 meses que, Negocios del Sur, la empresa que mi abuelo fundó y que mi padre dirigía, había declarado la quiebra. Y aunque yo había sido la directora financiera, en la mente de toda la familia, solo había una culpable. Me senté en mi lugar habitual, el extremo de la mesa más cercano a la cocina. El asiento de la persona que se espera que esté presente, pero no que participe demasiado. Observé a mi padre, el patriarca, en la cabecera, con la mirada vidriosa y el traje impecable que ya no podía pagar. A su lado, Mary, mi hermana, irradiaba una falsa calma. Ella era la CEO, la hija favorita, la que siempre conseguía el crédito y la que, ahora, había logrado desviar toda la culpa hacia mi persona. Durante años, viví bajo el yugo de la comparación. Yo, Ana, la seria, la contable silenciosa que manejaba los números con precisión quirúrgica. Mary, la brillante, la carismática, la que se paseaba por las oficinas de la empresa con tacones de diseñador, cerrando tratos con una sonrisa. Ella era el rostro. Yo era el motor invisible. Ella cosechaba los aplausos por las ganancias, y ahora, por supuesto, yo debía asumir la responsabilidad por la ruina. El desprecio era un plato que me servían desde que tengo memoria, recalentado y constante. Pero esta noche era la guarnición principal. La familia extendida estaba reunida. Tíos, primos, todos con sus ojos inquisidores fijos en mí. Podía sentir el juicio implícito en el murmullo bajo que cesaba abruptamente cada vez que me acercaba. Sabían que yo llevaba la contabilidad, y Mary se había asegurado de que creyeran que mi negligencia y mi falta de visión habían provocado el colapso. Mi padre, sin querer, había permitido este desprecio durante décadas, siempre defendiendo a Mary, incluso cuando yo le advertía con gráficos y cifras sobre las prácticas financieras imprudentes de mi hermana. Él creía en su princesa. La cena comenzó con el brindis habitual, un ritual hueco. Mi padre levantó su copa, la mano temblándole ligeramente. «Brindemos por la esperanza», dijo con una voz cansada. «Y por la familia, que se mantiene unida incluso en estos tiempos difíciles». Nadie me miró directamente, pero la implicación era clara. La familia debía unirse para superar mi error. Sentí la quemadura de la injusticia en el pecho, una llama que había estado avivando durante meses. Pero este no era el mismo fuego viejo de dolor y resignación. Esta vez, era el fuego de la justicia inminente. Esta noche, yo no era la víctima silenciosa que se encoge. Había pasado los últimos 6 meses trabajando en secreto, desmantelando la red de mentiras que Mary había tejido a mi alrededor, no solo para salvar la empresa, sino para salvar mi propia dignidad y mi nombre. Recordé el momento exacto en que conseguí la prueba. Fue una tarde de octubre. Mary estaba borracha después de una reunión fallida con el banco, y se derrumbó en su oficina, presa de un ataque de pánico. Yo había entrado, accidentalmente, con mi móvil grabando discretamente. Necesitaba saber la verdad completa, no solo mis sospechas. Y ahí, entre sollozos histéricos y juramentos, gritó la verdad. Confesó haber desviado fondos de las cuentas de inversión extranjeras a una cuenta personal. Una operación fraudulenta que ni siquiera mi padre conocía. Y que ella había encubierto magistralmente, culpándome por los balances erróneos. Esa grabación de audio, convertida meticulosamente en un video con la documentación de soporte adjunta, diagramas de flujo de dinero, extractos bancarios que solo yo, la contable, podía interpretar, era mi arma. Guardé esa prueba en secreto, esperando el único momento donde el impacto sería irreversible, frente a toda la familia, en el evento más sagrado del año. Debajo de la mesa, mis dedos rozaron el pequeño control remoto que sostenía en el bolsillo de mi elegante vestido negro, conectado a un discreto proyector de alta definición que había instalado horas antes en el armario de limpieza de la sala, con el lente apuntando hacia la pared blanca y lisa junto a la chimenea, donde normalmente colgaba un gran retrato familiar. Nadie lo había notado. Estaba lista. Mary atacó sutilmente, como era su estilo al principio. Mientras el mesero servía el vino de postre, ella se inclinó hacia mí con una expresión de compasión forzada que me revolvió el estómago. «Ana, cariño», dijo Mary. Su voz era lo suficientemente alta para que la tía Elena, la más chismosa, pudiera escuchar. «Debes cuidarte. Te ves agotada. Sé que el peso de la quiebra ha recaído sobre ti, especialmente porque te ocupabas de las cuentas. Es una lástima que tu meticulosidad no se extendiera a la supervisión, ¿verdad?» Mi padre suspiró, llevándose la mano a la sien. «Es cierto, Ana. Siempre te he dicho que debías ser más asertiva. Demasiado silenciosa. Demasiada confianza en en que las cosas simplemente funcionarían». Su tono no era de rabia, sino de profunda decepción. Y esa decepción,
la de mi padre que había preferido la fachada sobre la sustancia durante toda mi vida, me dolió más que cualquier grito. Me mantuve erguida. Los años de desprecio y de ser la invisible se habían condensado en una fría armadura. Por primera vez, en lugar de encogerme ante la crítica, mantuve su mirada. «Padre», respondí. Mi voz era baja pero firme, cortando el aire como un cuchillo de plata. La meticulosidad nunca ha sido el problema. Y la confianza solo se convierte en debilidad cuando se deposita en la persona equivocada. Mary se enderezó. Sus ojos se estrecharon, dándose cuenta de que la sumisa Ana había desaparecido. Ella intentó retomar el control de la conversación, elevando el tono para distraer. «Tonterías, Ana, ya es suficiente de lamentos», gritó Mary, aunque su grito inicial fue teatral, diseñado para parecer frustración noble. «Hemos perdido el negocio. Lo hecho está. Es Navidad, deja de ser tan amargada y pesimista. Ya tendremos tiempo de lidiar con las investigaciones y las repercusiones legales que te esperan por tu falta de vigilancia». La palabra, investigaciones, resonó en la mesa. La tía Elena jadeó con acento agudo. Mary había logrado su objetivo. Recordarle a todos que la desgracia y el potencial problema legal recaía sobre mí. Me avergonzó frente a toda la familia, pintándome como la negligente que había arruinado el legado. Mi padre me miró con una súplica silenciosa, pidiéndome que no hiciera una escena. Siempre se trataba de no hacer una escena. Pero yo había superado ese punto. Había aguantado años de ser la chivo expiatorio de Mary, la que cargaba con su mediocridad detrás de escena. «No estoy siendo amargada, Mary», le dije, levantando mi copa, no para brindar, sino para llamar la atención. Sentía la tensión escalar, el momento crítico acercándose como un trueno. «Estoy siendo precisa. Y tienes razón. Es hora de lidiar con las investigaciones y las repercusiones, y de revelar exactamente quién es el responsable de la quiebra de negocios del sur». Mary soltó una risa nerviosa, intentando descartar mi declaración como el desvarío de una persona bajo presión. «Oh, vamos, Ana, ¿vas a culpar al mercado? ¿A la economía? Todo el mundo sabe que fuiste tú, con tú». Pero no la dejé terminar. Este era el momento. El pico de la injusticia. Presioné el botón del control remoto que aún sostenía. En la pared blanca, el retrato familiar se iluminó de pronto con un haz de luz intenso. El proyector, silencioso y oculto, había cobrado vida. «No, Mary», le dije, mi voz ahora resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. «No voy a culpar al mercado. Voy a revelar la verdad que guardé en secreto». La sala se sumió en un silencio expectante. Mi padre frunció el ceño, confundido. Mary palideció de golpe, su sonrisa desapareció, reemplazada por un pánico gélido. Sabía que yo no estaba bromeando. Sabía que yo era capaz de guardar secretos. Y sabía que yo había estado muy cerca de su trabajo durante demasiado tiempo. En la pared, apareció la pantalla de mi teléfono, magnificada 20 veces. El título, en letras grandes y rojas, decía: «Evidencia de fraude y desvío de fondos negocios del sur». La tensión era casi insoportable. Todos, desde mi padre hasta la tía Elena, estaban paralizados, mirando el haz de luz. Mary, respirando con dificultad, intentó levantarse, pero yo la detuve con una sola frase: «Siéntate, Mary. El espectáculo acaba de comenzar». 20.235 caracteres. «No estoy siendo amargada, Mary», le dije levantando mi copa, no para brindar, sino para llamar la atención. Sentía la tensión escalar, el momento crítico acercándose como un trueno. Había esperado meses, respirando el aire viciado de su desprecio, planeando cada detalle, y ahora, el momento de la verdad era tan tangible como el cristal frío en mi mano. «Estoy siendo precisa. Y tienes razón. Es hora de lidiar con las investigaciones y las repercusiones, y de revelar exactamente quién es el responsable de la quiebra de negocios del sur». Mary soltó una risa nerviosa, intentando descartar mi declaración como el desvarío de una persona. La opulencia de la cena de Nochebuena siempre ha sido un arma de doble filo en mi familia. Un recordatorio constante de lo que teníamos, y, más dolorosamente, de lo que podíamos perder. El silencio tenso se había roto con el crujido de la madera del fuego, y el sonido casi obsceno de los cubiertos de plata golpeando la porcelana fina. Mi padre, el patriarca, se aclaró la garganta, preparando el terreno para el inevitable debate sobre la quiebra. Pero antes de que él pudiera articular una sola palabra, Mary, mi hermana, se levantó de su asiento. Fue un movimiento teatral, lento, casi doloroso. La luz del candelabro se reflejó en las falsas lágrimas que ya brillaban en sus ojos. Mary, la eterna favorita, la Lynn, CEO, de fachada que mi padre había puesto al frente de negocios del sur, vestía un traje de terciopelo verde esmeralda que parecía hecho para un discurso en el púlpito, no para una cena familiar. Su voz,
Cuando comenzó a hablar, estaba cargada de una indignación cuidadosamente calibrada, temblando lo justo para sonar vulnerable, pero lo suficientemente firme para sonar acusatoria. Familia, comenzó, atrayendo la mirada de tíos, primos y, lo más importante, de mi madre, que siempre ha visto a Mary como el epítome del éxito. Lamento que esta Nochebuena esté manchada por la tragedia. No es solo la pérdida de la empresa, es la pérdida del legado de mi abuelo, es la humillación de mi padre. Hizo una pausa dramática, limpiándose una lágrima inexistente con el dorso de la mano. Sentí como el oxígeno abandonaba la sala, reemplazado por la densa atmósfera de su actuación. Yo sabía que venía, lo sentía en la base de mi nuca. Mary nunca desaprovechaba una oportunidad para brillar a costa de apagar mi luz. Durante años, mi papel había sido el de la silenciosa gestora financiera, la que mantenía las cuentas en orden mientras Mary se llevaba los aplausos por las relaciones públicas. Y ahora, convenientemente, mi área, las finanzas, se convertiría en el chivo expiatorio perfecto para el desastre que ella había orquestado. Hemos trabajado día y noche, continuó Mary, elevando el tono para asegurarse de que su primo Lucas, un abogado que siempre dudó de mí, la escuchara bien. Yo, como CEO, asumí la responsabilidad de la dirección, de las ventas, de la visión. Pero mi visión fue traicionada. Traicionada por aquellos a quienes se les confió el corazón, el pulso, el dinero de la empresa. Y entonces, sucedió. Se giró hacia mí. Su rostro contorsionado en una máscara de dolor y rabia que no era más que odio puro. Apuntó con un dedo tembloroso hacia mi plato, que permanecía prácticamente intacto. Y en ese instante, en medio del aroma a pavo y las campanitas navideñas, ella gritó: Ana es la única culpable de esta ruina. Ella nos ha destruido a todos. El volumen de su voz resonó en los techos altos, haciendo vibrar la fina cristalería de Baccarat. El eco de esa acusación, tan brutal y tan directa, fue como un latigazo. Sentí como la sangre se me subía a la cara, no de vergüenza por ser culpable, sino de la más profunda humillación por la injusticia. Mary continuó su diatriba, sin darme tiempo a reaccionar. Ana, tú manejabas las cuentas. Tú sabías la verdad de los balances. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué permitiste que la empresa de nuestro padre colapsara? Por incompetencia. O peor, por malicia. Tú nos avergonzaste frente a toda la industria. Cada palabra era un puñal diseñado para perforar la armadura que había construido durante años de ser la hija subestimada. Ella estaba utilizando mi silencio habitual, mi naturaleza reservada y mi rol de contadora aburrida, contra mí, pintándome como la villana silenciosa que había dejado morir al gigante familiar. Miré a mi alrededor. Mis tías, Amelia y Carmen, se apresuraron a rodear a Mary, ofreciéndole pañuelos de lino y palmaditas compasivas en la espalda. Pobre Mary, con la presión que tenía, susurró tía Carmen, lanzándome una mirada de severo juicio. Mi primo Lucas asintió con la cabeza, su expresión confirmando todas sus viejas sospechas sobre mi falta de carácter. Fui marginada. Fui convertida en un paria en mi propia mesa, en la casa donde crecí. El desprecio en sus ojos era un dolor conocido, una letanía que había soportado desde la adolescencia. Mary es la estrella, Ana es solo el apoyo. Pero esto era diferente. Esta vez, el precio de su luz era la destrucción total de mi reputación y mi futuro. El peor golpe vino de mi padre. Él permaneció sentado, inmóvil, observándonos a ambas. Su rostro, surcado por décadas de trabajo duro, mostraba una decepción tan profunda que me quemó el alma. Para él, la quiebra no era solo dinero. Era el fracaso de su línea de sucesión, la mancha en su nombre. Y él, inconscientemente, siempre había querido creer en Mary, la hija que proyectaba confianza, en lugar de mí, la hija que solo mostraba números. Ana, dijo mi padre, y su voz era baja, pero cortante como el cristal roto. ¿Es cierto lo que dice tu hermana? ¿Tú sabías de la gravedad de la situación financiera y no actuaste a tiempo? Necesito una explicación. Frente a toda la familia, ahora. Ese fue el momento decisivo. Ese ruego, esa demanda de explicaciones bajo la mirada inquisidora de todos los presentes, fue el punto de inflexión. Durante años, tragué mi dolor y mi indignación. Soporté comparaciones injustas y la burla sutil de Mary. Pero que mi propio padre, el hombre que yo más respetaba, me pidiera que me defendiera de una mentira tan vil, fue la gota que colmó el vaso. Me enderecé en mi silla. El temblor en mis manos, que había sido intenso mientras Mary gritó sus mentiras, se detuvo de repente. Sentí una calma gélida inesperada. Había pasado meses preparándome para este instante. El dolor se transformó en una voluntad de hierro. Mary, al ver que yo iba a hablar, intentó retomar el control, temerosa de que yo pudiera intentar una defensa débil que diluyera su narrativa de víctima. No hay nada que explicar, padre. Los números hablan por sí solos. Ella cometió errores que nos llevaron a la bancarrota,
espetó, intentando silenciarme con la mirada. Ignoré a Mary por completo. Mis ojos estaban fijos en mi padre, que esperaba, con la respiración contenida, una excusa patética. La sala entera era un teatro silencioso, esperando el monólogo de la culpabilidad. Tomé mi copa de agua, bebí un sorbo despacio para saborear la tensión, y la dejé con un suave clink sobre la mesa de caoba. No hace falta que dé explicaciones, padre, dije, y noté el ligero cambio en mi voz. No había debilidad, solo una autoridad tranquila que nadie en esa mesa me había escuchado usar jamás. Mary palideció. Se dio cuenta de que mi calma no era sumisión, sino preludio. Intentó interrumpirme de nuevo, pero mi mirada la detuvo. La verdad está a punto de ser servida. Continué, usando un tono que contrastaba con el ambiente festivo forzado. Fue entonces cuando, con una discreción que solo se logra con meses de práctica, extendí la mano bajo la mesa y presión. Con acento agudo el pequeño control remoto que había guardado en secreto en el bolsillo de mi vestido. Había conectado un proyector de alta definición a la red eléctrica del comedor horas antes, camuflado detrás de un gran arreglo floral de Nochebuena, apuntando a la pared más grande de la sala, justo encima de la chimenea, donde la familia solía colgar las fotos históricas de la empresa. Nadie lo había notado, distraídos por el drama y el desastre. Mary se dio cuenta de lo que venía. Su rostro, antes lleno de falsa pena, se transformó en terror puro. Abrió la boca para gritar, esta vez con pánico genuino, no actuado. «Ana, detente. ¿Qué estás haciendo?», exclamó, intentando levantarse y correr hacia el proyector. Pero yo fui más rápida. Ya tenía el control, no solo del proyector, sino de la narrativa. Mary había tenido su momento de humillación pública, y ahora era mi turno. Mi mano derecha sostenía el diminuto control que contenía la destrucción de su reputación. «Siéntate, Mary», le dije con una frialdad que heló la sangre de mi padre. «Tú tuviste tu discurso. Ahora escúchame a mí. O, mejor dicho, escúchate a ti misma». En ese instante, la sala se sumió en la oscuridad. Las luces principales se apagaron, dejando solo la tenue luz de las velas y la chimenea. Y luego, una potente luz blanca salió del arreglo floral. El haz de luz impactó contra la pared de terciopelo verde, y proyectó una imagen en alta definición. La imagen era el interior de la oficina de Mary, con la vista panorámica de la ciudad que tanto presumía. Mary gritó, un sonido estrangulado que no le salió de la garganta. Estaba atrapada. Yo había activado la reproducción. El silencio de la familia era ahora total, absoluto. Todos miraban la pared, confundidos, mientras yo me preparaba para revelar la verdad que la destruiría. Caracteres actuales aproximados. 20.250. El silencio de la familia era ahora total, absoluto. Un vacío ensordecedor que se tragó el chisporroteo del fuego y el eco de las campanas navideñas que sonaban débilmente desde algún lugar lejano. Todos miraban la pared, confundidos, mientras yo me preparaba para revelar la verdad que la destruiría. El contraste entre la opulencia de la sala, los terciopelos pesados, la caoba pulida, el brillo fantasmal de los candelabros, y la dura realidad proyectada era brutal. La imagen, nítida y fría, mostraba el interior de la oficina ejecutiva de Mary. Ese santuario de cristal y acero que ella consideraba la prueba definitiva de su superioridad. Yo había elegido ese ángulo meticulosamente. Uno que capturaba no solo el escritorio de diseño italiano y la vista panorámica nocturna, sino también la mesa auxiliar de mármol, donde a menudo se cerraban tratos de dudosa moralidad. Mary seguía inmóvil, paralizada. Solo sus ojos se movían, buscando desesperadamente una ruta de escape, o un botón de apagado. El terror que la había asaltado, era tan potente que casi podía olerlo. Un hedor agrio mezclado con su perfume caro. Mi padre, el patriarca, fue el primero en reaccionar, no con ira, sino con una profunda, devastadora incomprensión. «Ana, por Dios», susurró, y su voz temblaba. «¿Qué significa esto? ¿Un video de su oficina?». La pregunta flotó, patética y desesperada. La familia seguía sin comprender. Ellos esperaban un gráfico financiero, quizás un balance manipulado, algo que confirmara mi supuesta incompetencia. Nunca esperarían la traición personal, la puñalada por la espalda que estaba a punto de proyectarse en un formato tan íntimo. Mary intentó hablar de nuevo, pero solo logró un sonido gutural, como si tuviera la garganta llena de arena. Es una trampa», logró jadear, intentando recuperar algo de su postura dramática, pero fallando miserablemente. Su mano se levantó instintivamente, como si pudiera tapar la imagen con solo un gesto. «Siéntate, Mary», repetí, y esta vez mi voz era un látigo de hielo que la obligó a hundirse de nuevo en su silla de terciopelo. La autoridad que emanaba de mí era nueva para todos ellos, pero era la única forma de contener el pánico de Mary antes de que el espectáculo comenzara. Y entonces, el audio se encendió. Era la voz de Mary. Inconfundible. Suave, seductora,
pero con un filo profesional que solo utilizaba en negociaciones de alto riesgo. Sí, el plan es sólido, Adrián. Las cifras de negocios del sur están listas para la caída libre en el primer trimestre. La transferencia de activos a nuestra holding de Belice se completó anoche. Ana, la genio de las finanzas, se encargó inconscientemente de camuflarlo todo. Una risa. Una risa corta, fría, de superioridad que resonó en el comedor, rebotando en los techos de 10 metros de altura. Era una risa que yo había oído muchas veces en privado, pero que nunca se había atrevido a mostrar en público. Ahora, estaba amplificada y expuesta. El efecto en la sala fue instantáneo y físico. Mi madre jadeó con acento agudo, llevándose una mano al pecho, sus ojos fijos en la pared. Tía Amelia dejó caer su copa de vino, que se estrelló contra la alfombra persa, con un sonido sordo y húmedo, aunque nadie se atrevió a mirar la mancha carmesí. Mi primo Lucas, el abogado, ya no miraba con sospecha, sino con la avidez profesional de quien detecta un caso de fraude corporativo de proporciones épicas. El video continuó. Ahora se veía a Mary reclinada en su escritorio, hablando por un teléfono con altavoz. En la imagen el rostro de Mary estaba relajado, confiado. El patriarca, nuestro querido padre, ha estado tan distraído por el escándalo de los proveedores, que no ha mirado realmente los balances detallados en meses. Confía en Ana, lo cual es nuestra mayor ventaja. Ella es tan predecible. Cree que su trabajo es puramente técnico, no político. Ella será el archivo expiatorio perfecto. Sentí cómo la tensión me abandonaba. No era satisfacción lo que sentía, ni siquiera venganza. Era la liberación del peso de meses, años, de soportar su hipocresía. Mientras la sala se llenaba con la voz de mi hermana, yo me permití un momento de introspección. Un lujo que nunca me había permitido en su presencia. Había pasado 6 meses recolectando evidencia. Cada palabra, cada transacción, cada reunión secreta. No fue difícil. Mary era arrogante. Creía que su posición de favorita la hacía invulnerable. Ella nunca imaginó que la contadora aburrida tendría la visión a largo plazo para instalar cámaras de fibra óptica en las oficinas, activadas solo cuando la seguridad de la red detectara inicios de sesión remotos desde ciertas ubicaciones no autorizadas. Yo había usado su propia negligencia tecnológica y su exceso de confianza en mi silencio como mis herramientas más afiladas. El audio volvió a subir, atrapando la atención de la audiencia forzada. Pero la verdadera joya del plan es la deuda inflada. Con el colapso, el banco ejecutará la garantía de la propiedad de la abuela en Marbella. Sé que papá quería conservarla, pero será el pago perfecto para Adrián por sus servicios. Y si Ana insiste en revisar los libros antes de que la bancarrota se formalice, simplemente la desacreditaremos públicamente. Nadie cree en Ana. Creen en mí. Soy la cara del éxito de la familia, ¿recuerdas? La palabra Marbella golpeó a mi padre con la fuerza de un martillo. La villa de la abuela no era solo una propiedad. Era el último símbolo tangible de la primera fortuna familiar. Una casa llena de recuerdos que él había prometido proteger. Su rostro, antes duro por la decepción, se desmoronó. El dolor en sus ojos era un agujero negro que amenazaba con devorar la poca paz que quedaba en la sala. ¡Mary!, gritó mi padre, levantándose de golpe, su silla cayendo ruidosamente hacia atrás. El clank del metal fue un recordatorio de que esta era una batalla real, no una cena de Nochebuena. Mary, al ver la reacción de mi padre, pareció despertar de su trance de horror. Gritó, esta vez con rabia salvaje. «Padre, es una edición. Es una falsificación. Ella ha manipulado esto para destruirme». Pero yo ya me había anticipado a esa defensa. Extendí la mano, y pulsé el control remoto una vez más. La pantalla de video se detuvo. Y la imagen proyectada cambió de inmediato. Ahora era una hoja de cálculo. No un balance general confuso, sino una simple tabla comparativa. «No es una falsificación, padre», dije, mi voz tranquila era un bálsamo cruel sobre la histeria de Mary. Es una transcripción verificada del audio, contrastada con los movimientos bancarios que yo monitoreé y archivé. Mire la columna F, tía Amelia, usted entiende de fideicomisos. Tía Amelia, una mujer de negocios retirada conocida por su prudencia, se acercó a la pared, con los ojos entrecerrados. La luz del proyector iluminaba las líneas de expresión de su rostro. Esto empezó tía Amelia, su voz ahogada. Esto es una transferencia masiva de capital a una entidad offshore. Con fecha de hace 3 meses. Justo antes de que Mary anunciara las SOE. Pérdidas inesperadas. Es un desvío criminal de fondos. Mary se lanzó hacia mí, impulsada por un frenesí de desesperación. Mentirosa. Perra envidiosa. Siempre has querido esto, gritó, intentando arrebatarme el control remoto. Pero Lucas, mi primo abogado, se movió más rápido. Él, entendiendo la gravedad legal del momento, la interceptó, sujetándola firmemente por los brazos. «Mary, detente.
Estás incriminándote, le siseó Lucas, su voz baja y urgente, la única persona que intentaba mantener un mínimo de profesionalidad en el caos doméstico. Ignoré la lucha física a mi lado. Mi enfoque se mantuvo en mi padre. Él estaba de pie, la mano apoyada en la mesa de caoba, su respiración superficial y rápida. Vi el momento exacto en que la negación dio paso a la verdad absoluta. El hombre que había construido un imperio desde la nada, que siempre había valorado la lealtad por encima de todo, estaba presenciando cómo su hija favorita no solo había destruido su legado, sino que había planeado incriminar a su otra hija para ocultar un robo. «Mary, ¿Marbella?», dijo mi padre, y su voz era apenas un silbido roto. No había ira, solo una tristeza infinita que teñía el aire. Volví a pulsar el control remoto. El video se reanudó automáticamente, saltando a un clip más reciente, grabado una semana antes. Mary estaba en la oficina, hablando por teléfono, esta vez con el banco. «Sí, señor Velázquez. El CFO, Ana, es la única responsable. Su manejo negligente de los derivados nos llevó a esta posición. Necesito que aceleren el proceso de ejecución hipotecaria en Marbella. Queremos que parezca un intento desesperado de recuperar activos antes de la quiebra total. Ella firmará los papeles, no se preocupe». Es demasiado ingenua para leer la letra pequeña. El silencio después de la palabra ingenua asterisco fue el más ensordecedor de la noche. La verdad no era solo un concepto. Era una humillación grabada en alta definición. Mary no solo había planeado el fraude. Había calculado mi personalidad, mi dedicación al detalle y mi aversión a la confrontación, para usarla como su principal herramienta de encubrimiento. Me levanté lentamente de mi asiento, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Mi vestido de seda negro, que Mary había despreciado antes por ser demasiado sobrio para la Navidad, ahora se sentía como una armadura. «Padre», dije, dando un paso adelante, acercándome a él, pero sin tocarlo. Yo no sabía de la gravedad de la situación financiera, porque la información que me proporcionaban estaba meticulosamente filtrada y manipulada. Mi trabajo era mantener el pulso del corazón de la empresa. Mary, como CEO, me había cortado el suministro de sangre. Hice una pausa dramática. Mary seguía forcejeando con Lucas, ahora sollozando de verdad, sus lágrimas de pánico lavando el maquillaje. La pregunta, padre, no era si yo sabía la verdad. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más me habrían forzado a callar para proteger la visión de Mary, mientras ella desmantelaba sistemáticamente la empresa para beneficio personal y el de su socio? Miré a Mary. Sus ojos inyectados en sangre me devolvieron la mirada con un odio que superaba incluso la rabia de su diatriba anterior. Ella no quería que la empresa colapsara por incompetencia, padre. Ella quería que colapsara en un momento específico, de la forma precisa, para transferir la culpa a la contadora aburrida y cobrar los activos restantes. El plan no era fracasar. El plan era robar y culparme. Mi padre se enderezó, limpiándose una. Mary acababa de terminar su diatriba, su rostro rojo de ira y fingida indignación, mientras señalaba con un dedo tembloroso hacia mí, acusándome frente a la chimenea donde el fuego crepitaba indiferente a la destrucción que se desataba en la sala. «Ella, Ana, es la única culpable. Lo ha arruinado todo por su incompetencia», gritó. Y el eco de su voz parecía rebotar en los cristales de las copas de champán, amplificando mi humillación. Pero, por primera vez en mi vida, su voz no me paralizó. Había esperado este momento durante demasiado tiempo, soportando años de desprecio y comparaciones hirientes, y ahora, en el cenit de su injusticia, era mi turno. Mi corazón latía como un tambor frenético, no de miedo, sino de pura anticipación. Ignoré el aliento ahogado de mi madre y la mirada confusa de mi padre. Con una calma que no sentía en absoluto, saqué de mi bolsillo interno un pequeño control remoto. Era un dispositivo de metal cepillado, sorprendentemente pesado, y su tacto frío me dio una sensación de poder absoluto. Mary me miró, primero con superioridad, luego con una pizca de confusión. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Iba a proyectar fotos de mis hijos para cambiar de tema? Ella no tenía idea del arma secreta que yo había guardado, pulido y cargado, lista para detonar justo en este instante. ¿Incompetencia, Mary?, pregunté, y mi propia voz sonó extrañamente distante, firme, carente de la sumisión que siempre me había caracterizado en las reuniones familiares. Hemos hablado mucho sobre la quiebra. Es hora de dejar de hablar y empezar a ver la verdad. Mary sintió el cambio. El pánico, sutil pero inconfundible, cruzó sus ojos. Ella sabía que yo estaba a cargo de las finanzas y que, si bien ella era la CEO de fachada, yo tenía acceso a todos los datos, pero ella pensó que solo iba a mostrar balances y gráficos aburridos que nadie entendería. Se equivocó. Mientras ella daba un paso hacia mí, con la intención clara de arrebatarme el control, presioné con acento agudo el botón. El proyector, discretamente instalado en el techo para las presentaciones corporativas que rara vez usábamos en Navidad, cobró vida con un zumbido bajo y potente.
Las luces de la suntuosa sala se atenuaron automáticamente, dejando a la familia bañada en el resplandor tembloroso de la chimenea, y la luz cruda y blanca que emanaba de la pantalla gigante que, segundos antes, había estado oculta tras un panel de madera tallada. La imagen que apareció no fue un gráfico, ni un balance. Fue un video. En el centro de la pantalla, en una resolución sorprendentemente clara que resaltaba cada arruga de su ceño fruncido, estaba Mary, y a su lado, un hombre que reconocí instantáneamente. El abogado externo que había manejado las cuentas de riesgo de la compañía durante el último año. El video había sido grabado en secreto en la sala de conferencias de la empresa, hacía exactamente 3 meses, en una tarde en la que Mary pensó que nadie, excepto su cómplice, estaba escuchando. El silencio fue total. Un silencio pesado, denso, que devoraba el sonido del fuego y la respiración de todos los presentes. Mary se lanzó hacia mí como un animal herido. Su grito esta vez no fue de ira sino de horror puro. ¡No! ¡Apágalo, Ana! Es mentira, es un montaje. Ella intentó alcanzar el control remoto, pero yo fui más rápida. Me interpuse entre ella y la mesa auxiliar, manteniendo mi postura rígida. Yo no era una persona fuerte físicamente, pero en ese momento, la adrenalina y la necesidad de justicia me dieron una fuerza inusitada. La empujé suavemente hacia atrás, lo suficiente para que tropezara ligeramente con la alfombra persa. La voz de Mary, clara y fría, inundó la sala desde los altavoces, confirmando el terror de todos. «No te preocupes por Ana», se escuchó decir a la Mary grabada en la pantalla, con un tono de voz conspirador y despectivo. «Ella ha sido la contadora de la familia durante 20 años. La hemos mantenido ocupada con las cuentas legítimas. Nadie sospechará que las pérdidas de los 200 millones se deben a su mala gestión. Ella es el chivo expiatorio perfecto, siempre lo ha sido». Mi padre, que había estado a punto de levantarse para mediar en el altercado entre sus hijas, se desplomó de nuevo en su sillón de terciopelo. Su rostro, normalmente severo y autoritario, se había vuelto ceniciento. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la imagen de su hija favorita. Esa hija que siempre había defendido, que siempre había alabado, confesando una traición monumental. La incredulidad inicial se transformó rápidamente en un horror gélido. El video continuó. Cada segundo era un martillo demoledor golpeando la fachada de perfección que Mary había construido durante décadas. En la grabación, el abogado preguntó, con un tono de preocupación evidente, ¿y las cuentas de las Islas Caimán? ¿Estás segura de que no hay rastro que conecte esos desvíos directamente a tu nombre, Mary? Si Ana investiga a fondo, podría encontrar los asientos contables ficticios. La Mary grabada sonrió, una sonrisa cruel y segura de sí misma que hizo que mi estómago se revolviera, incluso sabiendo lo que venía. Los asientos ya están hechos. Los fondos han pasado por 3 empresas fantasma diferentes. He estado planeando esto desde que papá me nombró CEO. Ana es buena con los números, sí, pero es demasiado ingenua. Ella estaba tan acostumbrada a que la ignoraran en las juntas, que nunca se dio cuenta de que yo había creado un sistema de contabilidad paralelo solo para el fraude. Le daremos todas las pérdidas a su departamento. Si tiene que ir alguien a prisión, será ella. Es la única forma de que yo mantenga mi estilo de vida, y papá mantenga la ilusión de que la empresa se arruinó por mala suerte. El aire se había vuelto irrespirable. La voz de Mary en la grabación detallaba el fraude con una precisión escalofriante. Cómo había desviado millones de la empresa hacia cuentas personales, y cómo había falsificado firmas y documentos para asegurar que toda la culpa recayera sobre mí. La contadora silenciosa que nunca protestaba. La hija que siempre había sido relegada a la sombra. En la sala, la Mary real gritaba ahora, desesperada. «Es falso. Es un montaje de audio. Está manipulado». «No lo está, Mary», dije, mi voz ahora resonando con una autoridad que nunca había poseído. Me mantuve firme, bloqueando su camino. Lo grabé en secreto, y la autenticidad puede ser verificada por cualquier perito forense. La voz es tuya, la fecha es correcta, y el contexto, ahora, es innegable. Mi padre levantó una mano temblorosa, señalando a la pantalla con una expresión de agonía profunda. «¿Mary?», musitó, su voz apenas un susurro roto. El hombre que había construido un imperio con sus propias manos, el hombre que había confiado ciegamente en la hija que creía que continuaría su legado, ahora veía cómo esa misma hija lo había despojado de todo. No solo de su dinero, sino de su honor y de su fe. El video continuó por lo que parecieron horas, aunque solo fueron unos pocos minutos. La grabación mostraba a Mary terminando la conversación con el abogado, sellando su destino con una frase que resonó con frialdad absoluta. «Dile a nuestro contacto en las Caimán que el plan de escape está activado. En cuanto Ana reciba la auditoría, estaremos lejos. Y ella se quedará con todo el desastre». Cuando la pantalla se quedó en negro, el silencio no se rompió. Se profundizó.
Mary, la agresora, la favorita, la mujer que me había humillado frente a toda la familia, se quedó paralizada en medio de la sala. Sus gritos se habían ahogado, reemplazados por una realización brutal. Yo, la hermana invisible, la que siempre estaba en segundo plano, había revelado la verdad. Y esa verdad la había destruido por completo. Sus ojos se movieron frenéticamente entre el rostro devastado de mi padre y el mío. Había perdido. Mi padre seguía sentado, con la mirada perdida en el espacio vacío donde había estado la imagen de su hija traidora. La luz del fuego reflejaba una lágrima solitaria que se deslizaba por su mejilla. Había defendido a Mary toda su vida, había subestimado mi dolor y mi capacidad, y ahora se enfrentaba a la consecuencia de su ceguera. Di un paso hacia adelante, tomando el centro de la sala, bajo el foco donde había estado la proyección. Había soportado años de desprecio, pero ahora mi voz era la única que importaba. Ahí lo tienen, dije. Y el sonido de mi voz tranquila y sin la menor pizca de miedo, rompió el sepulcral ambiente. Me dirigí a mi padre, cuya traición silenciosa me había dolido más que los gritos de Mary. Padre, yo nunca arruiné esta empresa. Yo siempre he mantenido las cuentas limpias, incluso mientras Mary hacía su trabajo sucio. Yo grabé ese video en secreto porque sabía que ella jamás dejaría de culparme, a menos que tuviera una prueba irrefutable. Y ahora, revelé la verdad. Mary intentó hablar, pero solo un balbuceo de negación salió de su garganta. Se llevó las manos a la cabeza. Estaba expuesta, vulnerable y acabada. La humillación que ella había intentado infligirme era insignificante comparada con la exposición que yo le acababa de dar. Me acerqué a mi padre, mi mirada firme en la suya, que ahora reflejaba una mezcla de dolor, arrepentimiento y comprensión. El patriarca que siempre había dudado de mí ahora entendía quién era la verdadera responsable de la caída de su imperio. Mary no solo ha quebrado la empresa, padre, continué, asegurándome de que cada miembro de la familia escuchara mi sentencia. Ella lo planeó para que yo fuera a prisión por sus crímenes. Ella usó mi reputación y la confianza que usted depositó en mí como escudo. Y esta noche, en la cena de Navidad, ella pensó que podía volver a avergonzarme públicamente, gritando que yo era la culpable. El rostro de mi padre se hundió aún más. Él finalmente vio el patrón de años de desprecio que Mary había perpetuado. Y el papel que él, inconscientemente, había jugado en todo ello. Pero yo tenía la verdad en mis manos. Finalicé, levantando el pequeño control remoto, que ya no era solo un dispositivo, sino el símbolo de mi liberación y su caída. Y ese día todo cambió. El silencio se mantuvo. Nadie se atrevía a moverse, a respirar. Mary era una estatua de terror y culpa, completamente destruida frente a los ojos de la familia que la había idolatrado. La justicia emocional había llegado, brutal y pública, justo como lo había planeado. Yo me sentí ligera, liberada del peso de años de injusticia. El dolor se había ido, reemplazado por una calma catártica. Fin del bloque 3, aproximadamente 20.300 caracteres. El silencio se mantuvo. Nadie se atrevía a moverse, a respirar. Mary era una estatua de terror y culpa, completamente destruida frente a los ojos de la familia que la había idolatrado. La justicia emocional había llegado, brutal y pública, justo como lo había planeado. Yo me sentí ligera, liberada del peso de años de injusticia. El dolor se había ido, reemplazado por una calma catártica. El aire en la sala de estar se había vuelto frío, a pesar del crepitar furioso de los troncos de roble en la chimenea. La leña, que minutos antes había emitido un olor a dulzura y calor festivo, ahora solo contribuía a la atmósfera opresiva, mezclándose con un tenue pero inconfundible aroma a ozono quemado, remanente de la potente luz del proyector. El silencio no era la ausencia de ruido. Era una entidad pesada, densa, que parecía absorber cualquier sonido, incluso el latido acelerado de mi propio corazón. Si alguien hubiera dejado caer una aguja en ese instante, el impacto habría sido tan ensordecedor como un trueno. Mary, la mujer que siempre había dominado cualquier espacio con su sola presencia, estaba reducida a una figura patética. Su vestido de seda verde esmeralda, que debía ser un símbolo de su opulencia y control, ahora parecía colgar de ella como un sudario. Su cabello rubio, perfectamente peinado, estaba ligeramente despeinado por el esfuerzo fallido de arrebatarme el control, y sus ojos, que siempre habían destilado una arrogancia glacial, estaban fijos en el suelo, incapaces de enfrentar la mirada de nadie, especialmente la de mi padre. Ella se había desinflado, y la visión de su caída, tan completa y absoluta, me ofreció una satisfacción fría y cristalina, ajena a la culpa. Me volví hacia mi padre. Él seguía hundido en el sillón de terciopelo, la personificación del patriarca traicionado. Su mano temblorosa aún flotaba en el aire, suspendida en la dirección donde la imagen de Mary había detallado su desprecio y su fraude. No había ira en su rostro, solo un vacío espantoso.
Había construido este imperio sobre cimientos de trabajo duro y, lo que era peor, sobre cimientos de ceguera paternal. En ese momento, no veía solo a la hija que lo había arruinado financieramente. Veía la prueba irrefutable de que había subestimado a la hija equivocada, y había confiado ciegamente en la más cruel. La lágrima que había visto antes se había secado, dejando un rastro salado en su piel, pero otras se deslizaban ahora, silenciosas y lentas, marcando el final de una era. Mi madre, por primera vez en 25 años, no corrió a consolar a Mary. Estaba sentada rígidamente en el sofá Chesterfield, sus manos cubrían su boca, y sus ojos normalmente llenos de suave reproche hacia mí o de ciega adoración hacia Mary. Me miraban ahora con una mezcla abrumadora de pánico y, para mi sorpresa, respeto. Ella había sido el escudo incondicional de Mary, la defensora de su brillantez, y la crítica silenciosa de mi mediocridad. La traición de Mary no era solo contra la empresa o mi padre. Era una traición contra la fe ciega de mi madre. Me acerqué a la mesa de nogal macizo, donde las copas de champán, que habían amplificado la diatriba inicial de Mary, esperaban ahora ser testigos silenciosos de su ruina. Dejé el control remoto, el pequeño objeto de metal que contenía la verdad y mi libertad, sobre la superficie pulida. Su sonido al chocar fue minúsculo, pero en ese silencio denso, pareció resonar con la fuerza de un golpe de martillo. Padre, repetí, asegurándome de que mi voz mantuviera su tono de autoridad mesurada, sin caer en el triunfo. Yo sabía esto. No de un día para otro. Yo lo supe cuando las cuentas de riesgo que Mary manejaba en secreto, empezaron a mostrar irregularidades que eran demasiado convenientes para ser un simple error de mercado. Y supe que mi vida estaba en peligro cuando ella empezó a culparme abiertamente, sabiendo que usted siempre escucharía su versión antes que la mía. Me detuve, dándoles tiempo para asimilar la profundidad de la manipulación. No solo me había incriminado. Había contado con la dinámica familiar establecida, con la preferencia histórica de mi padre por Mary, para sellar mi destino. Mi padre intentó levantar la cabeza, sus ojos grises luchando por enfocarme. Ana, ¿por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Su voz era un hilo raspado, la voz de un hombre que había perdido no solo la voz, sino la voluntad. La pregunta me permitió articular la justificación que había estado puliendo en mi mente durante meses, la respuesta que validaba la frialdad de mi estrategia. ¿Y a quién se lo habría dicho, padre?, pregunté, manteniendo la distancia física, pero conectando con él, con una intensidad emocional que nunca antes habíamos compartido. ¿Se lo habría dicho a la hija de la que siempre dudó, la que se sienta al margen en las cenas de Navidad, o a la CE? ¿O que usted mismo nombró, su hija de oro? El golpe fue intencional. Necesitaba que él entendiera que mi silencio no había sido cobardía, sino estrategia nacida de la necesidad de supervivencia. Usted habría pensado que yo estaba celosa, resentida. Mary siempre fue muy hábil para sembrar esa duda. Sin esta prueba irrefutable, grabada por mí en secreto, con un audio perfectamente limpio y la fecha verificada, usted habría firmado mi sentencia de muerte corporativa, y quizás penal, solo por la palabra de Mary. Elegí esperar para actuar no por malicia, sino porque solo el shock total de la evidencia podía abrirle los ojos a la verdad sobre su hija favorita. Mi padre cerró los ojos, un gesto de agonía y entendimiento. La verdad que yo había desplegado no solo lo exoneraba de la culpa financiera, sino que lo confrontaba con su propia responsabilidad en el desequilibrio familiar. Su ceguera había casi enviado a su otra hija a prisión. Mary, que había estado inmóvil, soltó un sollozo ahogado, un sonido áspero que rompió la quietud. Intentó levantarse, tropezando con la alfombra nuevamente, y esta vez, el intento de escape fue más físico, menos dramático. Era el instinto animal de huida. No, padre, ella está mintiendo. Ella siempre me ha odiado. Es una venganza por celos, chilló Mary, recuperando un poco de su antigua voz, pero ahora teñida de histeria descontrolada. Mary, eso no es posible, intervino mi madre, y su voz, aunque temblorosa, era firme. Era la primera vez que la escuchaba refutar a Mary en público. El impacto de ese rechazo en Mary fue devastador. Era como si el último pilar de su defensa se hubiera derrumbado. El video explicaba los asientos contables y las empresas fantasma. Ana no tiene la información sobre las Islas Caimán, solo tú y ese abogado. Es tu voz, cariño, lo dijiste tú. El uso del diminutivo cariño sonó hueco, lleno de una pena profunda, no de afecto. El cambio en mi madre fue casi tan impactante como la revelación del fraude. Ella ya no era mi adversaria silenciosa. Ahora era una testigo horrorizada. Di un paso hacia Mary. Ella retrocedió. Su terror palpable. Como si yo fuera una aparición vengadora y no su hermana pequeña. La adrenalina de la confrontación me había dejado con una claridad mental absoluta. Te di todas las oportunidades para que dejaras de culparme, Mary, le dije. Te di la oportunidad de que la auditoría saliera a la luz sin necesidad de exponer tus grabaciones.
Pero no pudiste resistir la tentación de humillarme en público una vez más. Creíste que podías gritar, incompetencia, y que todos, especialmente papá, lo creerían. Y que la única forma de que tú te sintieras segura era viéndome a mí, tú, chivo expiatorio perfecto, completamente destruida frente a la familia. Me incliné ligeramente, asegurándome de que solo ella escuchara las siguientes palabras, aunque la sala entera estaba en silencio. Pero yo no soy ingenua. Soy contadora. Y la verdad, Mary, es que yo siempre he sido la única persona en esta empresa que realmente entendía cada flujo de caja. Yo vi el patrón de desvío desde el principio. Y dejé que el fraude se consolidara lo suficiente, solo para que no pudieras negar el volumen de tu traición. Fui paciente. Y ahora, mira tu resultado. El golpe final no fue la verdad, sino la revelación de mi propia manipulación calculada. La idea de que yo, la invisible, había estado tejiendo la red de su caída. La paralizó más que las imágenes de la pantalla. Mi padre abrió los ojos nuevamente, y esta vez, su mirada se posó en mí, no con juicio o desconfianza, sino con una aceptación dolorosa. Era la primera vez que me veía realmente, no como la hija contadora, sino como la mujer que había salvado el honor restante de la familia. Llama a mi abogado, Ana, ordenó mi padre, y aunque su voz era débil, el tono de autoridad había regresado, apuntado ahora en la dirección correcta. Llama a Miller. Ahora, que prepare todo para las autoridades. Que no haya piedad. Mary soltó un grito estrangulado de negación. No puedes hacerme esto, papá. Soy tu hija. Tú dejaste de ser mi hija cuando planeaste enviar a tu hermana a la cárcel para salvar tu estilo de vida, replicó mi padre, con una firmeza helada, que contrastaba con su rostro ceniciento. El dolor era inmenso, pero la línea había sido trazada. La lealtad, rota por Mary, se restablecía ahora, y hubo un chasquido seco cuando el proyector se apagó, dejando la pantalla blanca de la pared sumida en una oscuridad repentina. Un vacío visual que se sentía tan violento como la propia confesión de Mary. El silencio que se instaló entonces no fue la ausencia de sonido. Fue una entidad palpable, pesada y fría, que se cernía sobre todos los presentes, sofocando el leve crepitar de la chimenea, y el aún más leve murmullo de la música navideña que parecía burlarse de la escena con su falsa alegría. Mary se había quedado inmóvil, con el rostro descompuesto, una máscara de arcilla rota. Sus ojos, dilatados hasta el límite, intentaban procesar la realidad de que su propia voz, su propia traición, había sido capturada y expuesta ante las 12 personas que constituían su núcleo familiar. Ya no era la ejecutiva furiosa y justiciera, era un fraude destapado. El padre, sentado a la cabecera de la mesa, sostenía un tenedor a medio camino de su boca, su mano temblaba visiblemente, incapaz de completar el gesto. No había rabia en él, solo una desolación profunda. El entendimiento tardío de que había elegido a la hija equivocada para confiarle su legado, y de que había permitido que su otra hija fuera pisoteada sistemáticamente bajo la alfombra de la ambición. El silencio fue total, un abismo donde se hundieron décadas de comparaciones injustas y desprecio solapado. Yo, Ana, me sentí extrañamente calmada. La adrenalina que había bombeado a través de mis venas durante la humillación inicial, y la tensión de la proyección, ahora se había asentado en una quietud fría y calculada. Tomé un sorbo lento de mi copa de agua, saboreando el momento de justicia que me había costado años de dolor y meses de planificación. Rompí el silencio. Y mi voz, aunque baja, sonó amplificada en la atmósfera enrarecida. No tenía el histrionismo desesperado de Mary, sino la autoridad tranquila de quien sostiene la verdad incontrovertible. Ese video, comencé, y la mención directa hizo que Mary diera un respingo, como si la hubieran pinchado con un alfiler. Fue grabado hace exactamente 4 semanas. Sabía que necesitaba algo irrefutable. Algo que anulara años de desconfianza familiar hacia mí. Mary siempre ha sabido que, si la empresa caía, la culpa recaería sobre la incompetente Ana, la que manejaba las cuentas cotidianas. Yo era su chivo expiatorio perfecto. Dirigí mi mirada hacia mi padre, cuyos ojos me imploraban una negación que yo no podía darle. Padre, tú siempre confiaste en Mary, porque ella te daba la imagen de ambición y éxito que querías ver, pero mientras yo trabajaba día y noche para evitar el colapso, ella estaba desviando fondos, creando empresas fantasma, y manipulando los balances para inflar los activos, antes de la quiebra programada. Lo que escucharon en ese video, no es una amenaza, es la confesión de un plan maestro que se ha ejecutado a la perfección, utilizando mi firma y mi reputación como escudo. Mary finalmente encontró su voz, y aunque intentó gritar, solo salió un chillido agudo y patético, desprovisto de la fuerza que había tenido minutos antes. Estás mintiendo, es una edición. Lo hiciste para destruirme porque siempre me envidiaste, Ana. Siempre has sido una mediocre envidiosa. Se levantó de golpe, volcando la silla detrás de ella con un estruendo metálico que solo sirvió para subrayar su pérdida de control. ¿Envidia, Mary?, pregunté elevando ligeramente una ceja. No, lo que siento es lástima.
lágrimas de cocodrilo y avaricia. Tú creías que eras más lista que todos nosotros. Pero yo no solo grabé esa confesión, también he estado trabajando con la fiscalía desde hace 2 meses. Hoy, mientras tú gritabas tu diatriba y me humillabas frente a toda la familia, la policía ya estaba ejecutando una orden de registro en tu apartamento y en la oficina de tu supuesto socio, en las Islas Caimán. La revelación fue el golpe final. Mary se tambaleó hacia atrás, su rostro palideciendo hasta un tono cadavérico. Revelé la verdad sin adornos, fría y legal. Todos los documentos que prueban el desvío, las transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, los contratos falsificados. Todo está en manos de la justicia. ¿La quiebra de la empresa es real? Sí. Pero la única responsable de esta situación, y de la ruina de la familia, eres tú, Mary. El silencio que siguió a esa declaración fue catastrófico. No era un silencio de shock, sino de entendimiento fatal. Mary intentó un último acto de negación histérica. Se arrojó al suelo, agarrándose las rodillas y sollozando con una intensidad forzada. «No, padre, por favor. Ana está loca. Quiere verme muerta. Te juro que es mentira. Yo nunca haría eso». Sus gritos eran ahora lamentos sin poder, el ruido blanco de la culpa intentando tapar la verdad ineludible. El padre, cuya mirada hasta entonces había estado fija en mí, la traidora que había expuesto a su hija favorita, giró la cabeza lentamente hacia Mary. Vi la destrucción en sus ojos. No era solo la pérdida de la empresa, era la pérdida de la fe en la persona que él había elevado por encima de todo. Durante años, él había aceptado la narrativa de Mary, la hija brillante, y había permitido mi marginación. En ese instante su decepción era tan profunda que parecía haber envejecido 10 años. Se llevó una mano a la cabeza, como si quisiera contener una jaqueca insoportable, y susurró algo que nadie pudo oír. Mi tía Elena, siempre la más chismosa pero también la más astuta, fue la primera en moverse. Se levantó de su asiento, y se acercó a Mary, no para consolarla, sino para retroceder con un gesto de repugnancia. Los murmullos comenzaron a elevarse, pequeños susurros de incredulidad y juicio, que se extendían por la mesa como un reguero de pólvora, pero rápidamente morían bajo la presión del drama central. Todos se quedaron sin palabras cuando se enfrentaron a la evidencia de que la víctima que habían despreciado era la salvadora, y la favorita que habían aclamado era la criminal. Me levanté de mi silla. No había necesidad de gritar, ni de regodearme en la caída de Mary. Mi trabajo estaba hecho. La justicia legal seguiría su curso. Pero la justicia emocional, la que yo había anhelado durante toda mi vida, se había cumplido plenamente en esta sala, bajo la luz fría de la Navidad. Me acerqué a mi padre. Me detuve a su lado, y él levantó la mirada. En sus ojos encontré, por primera vez, no la decepción o la comparación, sino un respeto tardío, y una mezcla de horror por lo que había ocurrido y admiración por mi fortaleza. Ana, empezó él, su voz quebrándose. No digas nada, padre, lo interrumpí suavemente. No tienes que elegir. La verdad ha elegido por ti. Me humillasteis frente a todos, pero yo tenía la verdad en mis manos. Y la utilicé para salvar lo poco que quedaba de nuestra dignidad. Yo no fui la que lo arruinó todo. Me di la vuelta, sin esperar una disculpa, sin buscar consuelo. Mary seguía en el suelo, sollozando y gritando incoherencias sobre inocencia y conspiración. Pero su voz ya no resonaba con autoridad, sino con la desesperación de una niña pillada con las manos en la masa. Era el sonido de su destrucción pública. Caminé lentamente hacia la puerta principal. El salón entero, mi familia, el escenario de mi vida de desprecio, se había convertido en un monumento a la verdad. Nadie intentó detenerme. Nadie me llamó. Se quedaron allí, sentados o de pie, paralizados en el shock y la realización de lo que acababan de presenciar. La cena de Navidad de ese año se había transformado de una celebración familiar en un tribunal de justicia, y yo había salido victoriosa. Al abrir la pesada puerta de roble, el aire frío de diciembre me golpeó, trayéndome una claridad refrescante. Dejé atrás el calor sofocante y el hedor a traición. Al salir a la calle nevada, con el sonido amortiguado de los gritos de Mary y los murmullos de la familia, sentí una ligereza que nunca antes había conocido. Había sido liberada de la carga de ser la incompetente, la envidiosa, el chivo expiatorio. Ese día todo cambió. Había perdido a mi hermana, sí, y la empresa estaba en ruinas, pero había recuperado mi voz y mi dignidad. 20.138 caracteres. El golpe de aire helado no solo era físico, era un purgante para el alma, arrastrando consigo la humedad pegajosa del miedo y la frustración que había respirado en esa casa durante 3 décadas. La puerta, maciza y oscura, se cerró con un chasquido sordo que pareció absorber los últimos vestigios de caos. Por un instante, me quedé inmóvil en el porche, permitiendo que la nieve que caía suavemente amortiguara la escena interior.
La luz interior se filtraba por las ventanas, proyectando rectángulos amarillentos sobre la nieve virgen del jardín delantero, pero la casa en sí parecía ahora un sepulcro bellamente decorado, un mausoleo a la familia que ya no existía. Olía a nieve recién caída y a pino silvestre, un aroma limpio que desinfectaba mis pulmones del hedor persistente a oaz.